En la izquierda tenemos la que trae el coche, en el medio tenemos la Philips y en la derecha tenemos la Osram. Estas son bombillas halógenas que dan una luz más blanca, así que haremos el coche más moderno, quitándole unos cuantos años, ya que la luz esa amarilla hoy en día queda muy mal. Decir que estas bombillas son homologadas, son halógenas, así que no hay ningún problema en pasar la ITV. La ITV, para los que no son de España, es una revisión que hay que hacer al coche para poder circular. Depende de lo viejo que sea el coche, se pasa cada año o cada 2 años. La Philips y la que trae el coche en apariencia son exactamente iguales, solo que la Philips y la Osram tienen un ligero tono azul, pero luego veremos que no alumbra azul. La Osram se puede reconocer fácilmente por el diseño que tiene. Estas bombillas son del tipo T10, W5W. T10 quiere decir la forma que tiene la bombilla donde se enchufa. Por ejemplo, esto sería una T11. ¿Veis dónde se enchufa que tiene un casquillo en vez de ser plano? Hay diferentes tipos, pero aquí hemos venido a ver cuál de las dos tiene una luz más blanca, que es lo que nos interesa en este tipo de bombillas. Estas bombillas se utilizan mucho de posición. Por cierto, suscríbete que en otro vídeo diremos cómo quitamos el color huevo frito que tiene el intermitente. También se utilizan mucho en el interior del coche, en la matrícula. En mi caso no vale para el tablero del coche, pero hay modelos que sí les vale. Primero miramos la bombilla de posición, donde la tenemos. En mi caso tiene unos clips, esto hay que abrirlo hacia fuera del foco. Hay que darle fuerte y se separan hacia los lados. Esto hay modelos de coches que en vez de tener una tapa, tienen un guardapolvos, una fundita de goma. Luego la tapa la tiramos hacia atrás y hacia arriba, porque tiene unos anclajes abajo. Estos son los anclajes que me refería. Pero bueno, siempre va bien un ayudante. Cuando volváis a meter la tapa, que sepáis que tiene el lado derecho y el lado izquierdo, que son diferentes. Esta tapa trae una junta que si le damos con un limpiaplástico se hidrata un poco y queda más esponjosa, que hace que selle mejor. Con el clic que aguanta la tapa, mucho cuidado, porque estos clips saltan, se caen por dentro del motor, no los encuentras y desaparecen de tu vida para siempre. Son unos clics que simplemente van encajados con presión. Tiene un agujero abajo y arriba tiene el mismo agujero, simplemente lo encajas bien y ya está, ya lo tenemos en su sitio. En mi caso, por dentro del foco tengo la bombilla ahí. Tengo que tirar hacia atrás. Hay algunos modelos de coche que tienes que girarla antes de sacarla. Luego la bombilla ya sale recta. La bombilla T10 va encajada en unas pestañas, pero cuidado cuando pongáis la nueva porque a veces se doblan. Si están muy dobladas no hace bien el contacto. Luego empujamos la bombilla hasta que notemos un clic y ya la tendríamos dentro del foco, ya no se va a soltar. Esto es como se ve el coche con las bombillas de serie. Como veis tiene un aspecto muy feo y amarillo. Voy a cambiar la bombilla izquierda por la Philips, para que la comparéis con la de serie. Con la Philips ya se nota el cambio, ya se ve una luz más clara. Y así queda con la Osram, que aquí sí que se nota bastante la diferencia. Podemos ver que esta alumbra más blanca que la Philips. Estas bombillas también son muy utilizadas en la matrícula. Para sacar las luces de matrícula os recomiendo esta palanca de plástico, así no dejáis ninguna marca. En mi caso la luz de matrícula hay que empujar hacia la derecha y hacia abajo, y ya sale. Hay modelos de coche que se sujeta con tornillos. Luego una vez que tenemos el foco sacado, lo giramos y ya está, ya tenemos ahí la bombilla. En la derecha pondremos la Philips. Aquí notaremos más la diferencia porque las bombillas están más juntas y así la podemos comparar mejor. Para meter el foco es lo mismo pero al revés. Ahora cambiamos la de la izquierda por la Osram. Aquí que están muy cerca se ve muy bien la diferencia entre el tono de color. La de la izquierda se nota que tiene un tono más blanco.
y si la comparamos con la bombilla de serie se nota bastante el cambio. Aquí se ve bien que la que alumbra más blanco es la ORRAM, y esto te cambia mucho la estética del coche o de la moto. Es una mejora que la puede hacer cualquiera y en 5 minutos, es muy fácil y no da ningún tipo de problemas. Os dejaré aquí abajo el link de compra de las dos bombillas, y ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos para que la gente se quite las bombillas estas feas amarillas. Dale un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.